Padre, en tu presencia estamos para alabar y bendecir tu nombre santo, para exaltarte, para darte honra y gloria a ti, Señor amado. Gracias por toda tu fidelidad, por toda tu misericordia. Gracias, Señor, por esta clase, por las personas que asisten a ella, mi Dios, para aprender. Guíanos. Queremos, Señor, hacer tu voluntad. Queremos, Señor, servirte, adorarte como tú te lo mereces, Padre. Gracias te damos por este tiempo, porque tú eres misericordioso, Padre. Permite, Señor, que podamos aprender y podamos poner en práctica a medida de lo que aprendemos, Señor, en esta clase, para tu gloria y honra. Amén. Bueno, muy bien. Estamos trabajando una materia que se llama el reino de Dios en Mateo. Este mes nos vamos a dedicar a hablar de esta materia. La clase anterior estuvimos viendo unas características generales del libro de Mateo, ¿correcto? Dijimos que pertenece a lo que se conoce como los sinópticos, que son Mateo, Marcos y Lucas. Diferente el aspecto con Juan, ¿correcto? Y dijimos que Mateo escribe a los judíos, ¿correcto? Mateo es un judío que se ha hecho cristiano. Recordemos que el término judío se puede utilizar, digamos, de varias maneras, ¿no? El término judío se utiliza hablando de las personas que han nacido en Israel. Se les dice judíos, pero también se les dice israelíes. El término judío también se le puede aplicar a las personas que practican la religión judía. Es decir, una persona puede ser judía o se le puede llamar judía sin que haya nacido en Israel, ¿correcto? Sino porque practica la religión judía, ¿ya? Y ese que practica la religión judía puede haber nacido en Israel o puede ser una persona de cualquier otra parte del mundo. El judaísmo está creciendo bastante alrededor del mundo. Puede también decírsele judío a una persona que no ha nacido en Israel, que no practica la religión judía, pero que viene de descendencia de judíos. A esas personas también se le dice judío, ¿ya? Entonces, fíjese que ese concepto de judío se puede, digamos, como utilizar de varias maneras. Entonces, también se le dice judío a una persona que de pronto nació en Colombia o en otra parte del mundo, cualquier otra parte del mundo, pero que abrazó el judaísmo como religión. ¿Sí ves? Entonces, hay judíos que nacen judíos, estoy hablando de la religión, o sea que el término judío se utiliza desde la perspectiva étnica o desde la perspectiva religiosa, ¿correcto? Cualquiera de los dos, o desde la perspectiva del nacimiento en Israel. Entonces, cualquiera de esos. Mateo es un judío que ha nacido en Israel, pues según lo que se propone, se plantea por lo menos, y que deja de ser judío de la religión judía, que la religión judía existía. La religión judía más o menos nace por allá en el exilio en Babilonia, por allá en el año 600 antes de Cristo, 538, allí nace el judaísmo como religión. O sea que Mateo es judío de religión y judío de nacimiento. Pero cuando digamos, tiene ese encuentro con Cristo, deja de ser judío de religión y empieza a ser un seguidor de Cristo, ¿ya? Entonces, Mateo le está escribiendo, conocedor de todo lo que se plantea en la religión judía, respecto al Mesías y todo ese asunto, respecto al reino de Dios, respecto al Mesías. Entonces, a él le queda, digamos, como de una manera muy familiar plantearle todos esos conceptos al pueblo de Israel. Y eso es lo que efectivamente se está trabajando. Entonces el libro de Mateo es muy importante porque es un judío, porque ha nacido allí en Israel y es judío por la religión que abandona el judaísmo y se vuelve a Cristo. No podría decirle aquí en este caso que se vuelve cristiano, porque en ese momento, digamos que el cristianismo como religión como tal no existe. Recordemos que es en Antioquía posteriormente que se dice que a los judíos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía, ¿correcto? Pero digamos que ese cristianismo de allá también tenemos que decir y tenemos que reconocerlo a veces con dolor, que es muy diferente al cristianismo de la actualidad. ¿Ya? Entonces, si yo les digo así de manera abierta y descarada, como en el aire, es que Mateo era cristiano, pues ahí
ahí de pronto puedo llevarlos a diferentes aspectos como no tan adecuados, ¿correcto? Entonces allí tenemos que hacer esa salvedad. Pero bueno, entonces Mateo tiene, digamos, todo ese conocimiento, todo ese cúmulo que tienen los judíos, y desde esa perspectiva intenta explicarles cómo es que Jesucristo es el Mesías que se ha prometido y cómo ese Jesucristo viene a traer lo que él llama el reino de Dios, el reino de los cielos. ¿Ya? Entonces, es bastante interesante. Curiosamente, allí vemos un ejemplo de mucha gente abandonando el judaísmo como religión y aceptando a Cristo como Señor y Salvador, y como Mesías, y como Dios, ¿correcto? Pero en la actualidad se ve algo diferente. En la actualidad se ve mucha gente abandonando el cristianismo y abrazando lo que se conoce como el judaísmo. Eso se les ha denominado judaizantes. Hace mucho tiempo se les ha denominado judaizantes. Es gente que empieza con el cristianismo y termina con el judaísmo. ¿Ya? Entonces, pero hay un grupo intermedio, que son los famosos judío-mesiánicos. Usted los ha escuchado. Esos judío-mesiánicos, digamos, implementan una jerga. Entonces ellos ya hablan de Yeshua HaMashiach. Entonces colocan una menorá allí y empiezan a practicar el sábado y se coloca el equipada. Muchos de ellos se dejan crecer la barba y empiezan a trabajar esa parte. Muchos de ellos hacen entonces este traslado: cristianismo, judío-mesianismo, y luego terminan en el judaísmo. Hay otros que hacen digamos, como la transición del cristianismo a judío-mesiánicos. ¿Sí ve? Usted los ha escuchado, reitero, y los ha visto. Bueno, entonces Mateo les habla a esos judíos, haciendo una apología, es decir, una defensa de por qué Cristo es ese Mesías que ellos han estado esperando, y más aún, es el Dios encarnado, ¿correcto? Porque una cosa es a ver, los judíos aceptan a Cristo como profeta, como maestro. No hay ningún inconveniente, hasta ahí todo bien. Aceptarlo como el Mesías, ahí sí ya es más complicado. Pero aceptarlo como Dios encarnado, ay, de por Dios, eso ya es algo muy complejo. Estoy hablando desde la perspectiva del judaísmo, ¿correcto? De todas maneras, digamos, la encarnación de Dios en Cristo, o es decir, aceptar la divinidad de Cristo, eso fue un proceso muy largo también. Eso no se aceptó por todo el mundo así, sino que fue mucho, mucho tiempo después. En fin, bueno. Y entonces allí estamos trabajando esa parte. ¿Listo? Voy a compartir una pantalla y seguimos dialogando de este tema de Mateo. Entonces, les decía que Mateo tiene varias referencias al término reino de Dios o reino de los cielos. Habla, por ejemplo, del reino o reinado de los cielos 33 veces. El reino de Dios también lo utiliza varias veces en el 12:28, 19:24. El reino del Padre lo utiliza en el 6:10, en el 26:29, en el 13:49, en fin. El reino del Hijo del Hombre también habla de esas frases. El reino, sencillamente así como tal, el reino. También habla curiosamente del reino de Satanás. Habla del evangelio del reino. Habla de los hijos del reino en el 8:12. Habla de la palabra del reino. Una cosa es el reino y otra cosa es la palabra del reino. Y también habla de los reinos humanos, o sea que habla demasiado este personaje del concepto de reino, ¿listo? Muy bien. Entonces, por otro lado, también Mateo en el libro nos da evidencia de 5 discursos, y cada discurso tiene su propia unidad, tanto literaria como temática. El libro de Mateo es el libro de los discursos del Señor. Curiosamente, hay otros libros que evitan, que no mencionan, o si lo mencionan por encima o rápidamente de manera tangencial, los discursos de Cristo. Pero Mateo es especialista en rescatar esos discursos, ¿correcto? Por ejemplo, Marcos, ¿no? Marcos es más como de la acción. Incluso Juan también es más de la acción, pero Marcos se centra en los discursos de Cristo. Y en esos discursos también Mateo va a presentar distintos aspectos del reino de los cielos.
Y ahora, por otro lado, esos discursos no es que estén como cavilando o dando vueltas en el mismo asunto, sino que presentan elementos del reino en progresión, ¿correcto? Es decir, muestra como un desarrollo y una progresión del reino, conceptualmente, obviamente, porque reitero que son discursos. Por ejemplo, en el famoso texto, en el famoso Sermón del Monte, este es uno de los mejores discursos que hay. Yo siempre les he dicho a ustedes, la Biblia, si a nosotros nos pidieran hacer, ¿qué texto resume la Biblia? ¿Qué texto resume la Biblia? Este texto. Mateo capítulo 5, 6 y 7 es el resumen de toda la Biblia. Si usted quiere ver de qué se trata la Biblia en su mensaje, su contenido, simple, lea Mateo 5, 6 y 7. Allí está el resumen del contenido del texto bíblico. A eso adicionale Éxodo 20, del 1 al 17, y allí está toda la Biblia resumida. Todo el resto de la Biblia, digamos, amplía, explica, asevera, asegura este discurso de Mateo 5, 6 y 7. Ese es lo que se ha conocido como el Sermón del Monte o Sermón de la Montaña. Y aquí en este sermón, Jesús proclama el reino de los cielos y, ojo, coloca también las bases de las exigencias de ese reino, ¿correcto? Entonces allí hay una proclamación del reino de los cielos, reitero, y sus exigencias, en Mateo 5, del 6 al 7. Luego viene otro sermón que está en Mateo, otro discurso que está en Mateo 9, del versículo 35 al Mateo 10, versículo 42. El discurso de la misión, es decir, la extensión del reino de los cielos. ¿Cómo es que debe ser extendido? ¿Por qué? ¿Para qué? Etcétera, etcétera. Todo eso lo vamos a ir viendo. Solamente estoy dando como una visión global en este primer momento. Entonces, la extensión del reino de los cielos en Mateo 9, 35 al 10, 42. Luego, en el Mateo capítulo 13, versículo 3, no lo vamos a leer ahora porque eso después lo vamos a leer. Mateo 13, del versículo 3, la parte B, hasta el versículo 52, es el discurso en parábolas. Allí hay varias parábolas y son parábolas del reino. Allí en esas parábolas, Mateo nos habla de la naturaleza del reino de los cielos. Eso tiene que tener una naturaleza. Y en esas parábolas nos cuenta cuál es la naturaleza, cómo es esa naturaleza del reino de los cielos. ¿Listo? Luego hay otro sermón en el Mateo capítulo 18, versículo 3 al 34. Y este es un discurso que se le ha denominado discurso eclesial. ¿Y por qué eclesial? Porque habla de la comunidad que acepta el reino de los cielos. Recordemos que el concepto de eclesía, del cual se toma la palabra iglesia, precisamente, eclesía significa los llamados aparte. Se refiere a un grupo de gente que es llamado aparte, correcto, y que ellos empiezan a escuchar y a seguir ciertos aspectos. Una eclesía es los reunidos, ¿no? Eso es como lo que se plantea allí. Entonces, en este discurso que se ha denominado, reitero, eclesial, se habla de la comunidad que acepta el reino de los cielos, ¿correcto? Y en Mateo 23, del 1 hasta el capítulo 25, versículo 46, hay un discurso escatológico. Aquí en este discurso se habla, como recordemos la palabra escatología, viene de una palabra griega que es eshatón. Eshatón. Eshatón significa acontecimientos finales. Permítame, la voy a hacer acá. Eshatón, que significa eshatón, es esta palabra de acá. Y que significa acontecimientos finales. Esto ya es griego. Entonces, en estos acontecimientos finales, eso es lo que le da como origen al término, a la doctrina, la escatología.
recordarán ustedes, es escatología. ¿Y qué es escatología? Acontecimientos finales. Recordemos que la escatología trata temas, por ejemplo, como el rapto, como la segunda venida, como el estado intermedio, como el cielo, el infierno. Todo eso hace parte de este concepto de el escatón. Eso lo vimos en una clase, creo que Alexandra la tomó conmigo de los que estamos acá, que se llamó teología sistemática. Muy bueno, ¿ya? Entonces, esa es, digamos, esta parte. Ah, entonces, en estos capítulos, Mateo 23 al 25, está ese discurso escatológico. Y en este discurso, lo que nos muestra es que debemos estar preparados para la venida del reino de los cielos. Entonces, esos son los 5 grandes discursos que nos plantea el libro de Mateo, ¿correcto? Veamos un pequeño concepto en cuanto a la definición del reino. Estamos hablando del reino. ¿Qué es reino? Trabajemos una pequeña definición. Ahora, el Nuevo Testamento, curiosamente, no nos da una respuesta directa de muchas cosas. La Biblia es muy clara en esa parte, muy clara en no dar claridad, muy clara en no dar definiciones y casarse con definiciones como tal. Es impresionante. Eso es bastante sabio. Uno siempre está queriendo tomar definiciones, pero la verdad es que también hay conceptos muy grandes. O sea, usualmente a la gente a uno le dice, no, pues dígame qué es pecado. O sea, a usted le ha pasado. Pero es que pecado, a ver, el Antiguo Testamento utiliza 27 palabras para pecado y el Nuevo Testamento 9, y usted quiere que yo se lo diga en una frase. No, entonces es complicado. La palabra, el concepto de verdad, la Biblia no define qué es ese concepto de verdad. Claro, él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, pero una cosa es decir, yo soy, pero a ver, defíname qué es verdad. Para eso nos toca ir a diccionarios, a analíticas, etcétera, etcétera, para poder que la gente, basado en varios textos y en varias cosas, nos digan qué es la verdad, qué es el pecado, qué es reino. El Nuevo Testamento no nos da una respuesta directa a la cuestión de que podamos saber qué es el reino de Dios o reino de los cielos. No nos lo da. No da esa definición, pero también Cristo, curiosamente, habla de él como una realidad conocida. Entonces, desde la realidad conocida del reino, el reino no es algo desconocido. A ver, ¿ustedes qué están esperando? Es como si Jesucristo dijera, ¿ustedes qué están esperando? A ver, ustedes están esperando que el reino de los cielos o el reino de Dios es algo por allá, como de otro mundo. ¿Por qué? Por ser reino de Dios. Como que es algo lo totalmente otro. No, ustedes ya conocen qué es el reino de Dios. Aquí me aventuraría a decir que hay una referencia importantísima al concepto de lo que nosotros llamamos a veces conciencia o lo que nosotros leemos en la Biblia como la famosa ley escrita en los corazones, ¿correcto? Es decir, toda persona en el mundo sabe qué es reino de Dios. ¿Por qué? Porque eso es una realidad conocida. El Señor no ha venido a traernos algo que el ser humano no entienda o que el ser humano no haya conocido o por lo menos que no esté en el corazón y en la mente del ser humano. Aquí ya con esta realidad conocida del reino, ya lo que significa es que no hay justificación para nosotros para no decir, para decir, no es que nosotros no conocíamos, no, a mí nunca me dijeron de eso, no. Allí todo el mundo tiene ese concepto de reino de Dios acá, dentro. Todo el mundo, sea cristiano, no cristiano, sea judío, sea budista, hinduista, etcétera, etcétera. El asunto es que ese concepto de reino de Dios está muchas veces tapado bajo montañas y montañas de conceptos éticos, de conceptos intelectuales, de conceptos políticos, económicos, y lo han sepultado, pero allá está. Y cuando el ser humano tenga que presentarse ante el Todopoderoso, ese concepto de reino de Dios, ese concepto de lo que Dios quiere para el ser humano y espera de ese ser humano, saldrá.
saldrá y allí entonces será una confrontación bastante fuerte. Pero por otro lado también el Señor habla de que si bien el reino de los cielos es una realidad conocida, también habla de que el reino se aproxima. El reino se aproxima. Entonces, por una parte, dice, no, el reino ya eso es una realidad que ustedes conocen, muchachos. Así es sencillo. Pero por otro lado dicen, cuidado, el reino de los cielos se aproxima. Eso significa que cuando se habla del reino de los cielos, se menciona una frase que usted la ha escuchado seguramente. El ya, pero todavía no del reino de los cielos. El ya, pero todavía no. Es decir, del reino de los cielos nosotros hemos experimentado, ¿correcto? Y la sociedad ha experimentado muchos elementos de ese reino de los cielos durante toda su historia. Y nosotros también lo hemos experimentado, pero cuidado, el reino de los cielos, según ese discurso de Mateo 25, tiene un elemento o unos aspectos escatológicos y esos hay que trabajarlos desde otra perspectiva. De ese reino de los cielos también se brinda algunas características, reitero, no se da una definición de lo que es el reino de los cielos, sencillamente se habla de su realidad, ya, se habla de su proximidad, se brinda algunas de sus características, se declara a veces que ese reino está lejos, pero a veces también se declara que ese reino está entre nosotros. Usted escuchará esa parte, la habrá escuchado. Se plantea también algunas condiciones para entrar en ese reino de los cielos. Entonces, fíjese cómo el Señor va jugando siempre con todas esas perspectivas. ¿Y todo esto por qué? Porque, como le comento, el reino de Dios es el ya, pero todavía no. Ya hemos experimentado muchas cosas, pero la plenitud de ese reino está por venir. Todavía no ha llegado la plenitud de ese reino, ¿correcto? Entonces, a eso es a lo que se refiere, digamos, con todos esos aspectos. Por otro lado, el reino de los cielos no se deja captar como una noción o como un concepto. Es que esto también es muy importante. Entonces, nosotros somos muy dados a ver, defíname eso, de qué es que estamos hablando, por favor. Y como docente, yo sé que, primero, pues yo mismo soy así. Y segundo, los estudiantes siempre le piden a uno definiciones de todo, ¿correcto? Y eso está muy bien porque uno necesita saber de qué está hablando. Sobre todo, digamos, con este momento en el cual asistimos a una cosa que se llama la famosa posverdad, ¿correcto? La posverdad, eso está presente en todos los discursos, la posverdad, por ahí tengo una enseñanza de qué es eso de posverdad. Entonces, es importante que nosotros definamos conceptos. ¿A qué es que se está refiriendo usted con ABC? ¿Correcto? Y allí en eso, entonces hay una guerra fuertísima entre lo que es verdad y lo que es posverdad, porque la posverdad se quiere, digamos, como imponer a la verdad, ¿correcto? Entonces, muchos de los conceptos anteriormente ya definidos, por ejemplo, género, anteriormente era masculino o femenino, pero ahora dicen la famosa, en esta famosa comunidad LGTBI, etcétera, etcétera, hablan de género como construcciones sociales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es importante, por una parte, definir las cosas, pero por otro lado, al definirlas, pues se limita mucho el asunto. El reino de los cielos se puede hacer una definición y que la vamos a estar viendo. Pero por otro lado, tener en cuenta también que el reino de los cielos no se deja captar como una noción o un concepto y para de contar, ¿ya? Claro, reitero, el término basileia, que es el término que se utiliza en el griego para reino, basileia o basilía, de acuerdo a la escuela de pronunciación del griego que utilicemos, pero ese término basileia se puede definir, claro que sí, el término como tal, ¿no? Pero el concepto de reino, ahí hay dos cosas muy diferentes, ¿no? Por otro lado, ¿cuándo vendrá o cuándo se podrá entrar en el reino de los cielos? Esa es otra pregunta que se debe hacer y que se responde también en el libro de Mateo. Otro aspecto u otra pregunta, ¿es una realidad presente o una esperanza? ¿Qué es el reino? ¿Una realidad presente o una esperanza? Allí tenemos que tener algo muy claro y es que la esperanza es quizás la más real de todas las realidades. La esperanza es lo que nosotros estamos
digamos, como pensando y aferrados a que va a tener lugar, ¿correcto? Pero el problema es que esa esperanza muchas veces, por ser solamente una esperanza, está muy lejos de nuestra realidad. La invitación para el cristiano es que esa esperanza que nosotros tenemos, que va a ser escatológica, la traigamos a nuestra experiencia presente y que con base en eso nosotros transformemos nuestra experiencia. La experiencia presente, la experiencia que estamos teniendo en este momento, la transformemos con la esperanza. Esto es bastante interesante, este concepto de la esperanza. Una persona que trabaja muy fuerte es Jürgen Moltmann, uno de los mejores teólogos sistemáticos que hay. El libro de él se llama precisamente así, Teología de la Esperanza. Es bastante interesante. Entonces, en algunos textos, por otro lado, el reino es favorecido como una presencia actual. Leamos el texto de Lucas, aunque no es Mateo, pero nos arroja una realidad importante que también se asevera en Mateo. Lucas 17, 20, 21. Unos fariseos le preguntaron a Jesús, ¿cuándo vendrá el reino de Dios? Y Jesús les dijo, el reino de Dios no va a venir en forma visible. La gente no dirá, está aquí o está allí. En realidad, Dios ya reina entre ustedes. Eso es muy tremendo. No, a ver un momento, ustedes qué es lo que están esperando el reino, les dice el Señor. Ese reino no va a venir en forma visible. O sea, es que, en otras palabras, muchas veces nosotros estamos esperando el advenimiento del reino de Dios con rayos, truenos, centellas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Correcto? Como algo que es de un momento para otro, ya. Así como el rapto, como la segunda venida, en un abrir y cerrar. Pero el reino de Dios no va a tener lugar de esa manera, lo que les está diciendo. Va a ser tan imperceptible que no se va a poder decir, mírelo aquí está o mírelo allá. Y dice, el reino de los cielos ya está entre ustedes. ¿Recuerdan una de las parábolas del reino de los cielos? Dice, el reino de los cielos es semejante a una medida de levadura que una mujer metió en una masa, ¿correcto? Y esa levadura calladamente termina leudando toda esa masa. ¿Usted y yo nos damos cuenta cómo es que esa levadura leudó toda la masa? No, así es el reino de los cielos. Y efectivamente así es como ha tenido lugar. Entonces, el reino de los cielos, ojo, no va a venir de forma espectacular. Es lo que el Señor les está diciendo acá. A ver, ¿ustedes qué están pensando? Ellos traen o espera que ese Mesías venga como conquistador en ese caballo blanco, en esa yegua de egipcia, que es de las mejores yeguas que hay, correcto, y conquistando, etcétera, etcétera, y arrasando con todos sus enemigos, pero no, él viene como un pollino, en un asno, correcto, nada parecido a lo que ellos digamos, esperan. El reino de los cielos no va a venir de forma espectacular. Si estamos esperando muchas de las cosas que se dan en la vida y sobre todo con el actuar de Dios, no se dan de forma espectacular. Mire que hay muchas cosas. Yo durante mucho tiempo y en mi madurez, digamos, ministerial y teológica, y eso pasa con muchísima gente, que está esperando que el Todopoderoso se le manifieste con truenos, rayos, centellas, y le diga, hey, Luis Carlos, yo te tengo escogido para ABC, tal cual como sucedió por allá con Pablo, como sucedió por allá con otros siervos del Señor, como cuando hubo esa confrontación entre los profetas de Baal y de Acera, que cayó a fuego del cielo y consumió el holocausto, etcétera. No, eso por lo general no se hace. Eso tampoco se da en esos grandes cultos donde hay un predicador que te tocó la fibra o donde la alabanza está espectacular, todo el mundo está hablando en lenguas, hay lo que llaman manifestaciones del Espíritu Santo y eso, eso está bueno.
Allí, entonces, usted está esperando seguramente que venga ese super ungido del Señor y que haga callar a todo el mundo y entonces le diga, Luis Carlos, eres tú. A ti Dios te tiene escogido para ABC. No, eso no va a pasar así. Eso muchas veces pasa de la manera más callada. Eso pasa en la intimidad de su vida, en la intimidad de su habitación. Allí en el silencio, muy seguramente. De pronto en medio del dolor y la angustia, allí el Señor te dice, mira, ¿cuánto te he estado llamando? ¿Cuántas veces te he dicho que quiero que hagas ABC? ¿Qué te parece si iniciamos a partir de ahora? Entonces, esos son como los llamados que Dios hace. Y de esa misma manera viene el reino de Dios, callado, silencioso, pero tremendamente efectivo. Tan efectivo que cambia los corazones de las personas a las cuales les llega ese reino. Entonces el reino no va a venir de forma espectacular, es lo que está diciendo en ese pasaje. No se podrá decir, mira, aquí está el reino, mírelo allá. No se puede decir eso. Es que ese lugar, esa iglesia o ese país o eso sí, allá es el reino de los cielos. No, eso está, se puede ver en todo lugar. El reino de los cielos está dentro de usted. Es decir, usted y yo somos responsables y somos afortunados también de llevar el reino de los cielos allí donde estamos. Allí en lo que nosotros hacemos. ¿Qué es lo que usted está haciendo? ¿En qué está trabajando usted? Usted puede estar trabajando, qué sé yo, como médico, como ingeniero, como albañil, como mecánico, como Uber, y allí es ahí en ese momento que usted es un embajador del reino, alguien que vive el reino y que le hace vivir el reino a los demás. En el momento en el cual esas personas tienen ese contacto con usted, en el momento en el cual esas personas ven lo que usted está haciendo, cómo lo está haciendo, la actitud con la cual está haciendo, allí es el reino. ¿Ya? Entonces, por eso no se podrá decir está acá o está allá. A ver, entonces, ¿qué estamos esperando? A ver, un reino que tenga allí la silla de oro, porque es bastante curioso. Yo estaba buscando diapositivas, las laminillas, dibujitos para colocar aquí en las laminillas y se habla del reino de Dios y calzar en el internet entonces el trono, ¿no? De oro, pues claro, porque es el rey, el trono del rey de Dios, pues imagínese. Y un trono así, etcétera. No, eso, allí no hay un trono, no hay un trono en ese sentido. Es decir, para decir, vea, la Casa Nariño, ahí en Bogotá, ahí donde está el presidente Petro, el reino de los cielos también tiene una sede, ¿no? Algunos dirán, pero ¿cómo no? La Nueva Jerusalén de la que habla el cielo, eso tiene sus bemoles allí. La Nueva Jerusalén es la iglesia, eso no es un cielo tal cual como la gente plantea, no, es la iglesia. ¿Ya? En fin. Entonces, no hay un lugar, un epicentro del reino de los cielos donde diga, mire, es que el trono es allá. Allá pues, está el trono y podemos ir, qué sé yo, en avión, en bus, en tren. No, no lo va a haber. Pero por otro lado, hay otros textos que favorecen una condición escatológica del reino. Mateo 7:21. Entonces, les estoy diciendo. No todo el que afirma que yo soy su Señor entrará en el reino de Dios. Solo entrará el que obedezca a mi Padre que está en el cielo. Ojo, aquí habla de el futuro. Entonces, aquí presenta también una condición escatológica del reino de los cielos. Reitero, el ya, pero todavía no. Entonces, no pensemos que porque hemos disfrutado algunos aspectos de ese reino, ya lo hemos disfrutado todo. Mientras que estemos en esta dimensión, mientras que estemos en esta corporeidad, no vamos a disfrutar el reino de los cielos en su totalidad. Ojo con eso. Pero cuidado, aquí hay algo muy importante y es que ¿de dónde surge ese concepto de reino? ¿De dónde surge? Ese concepto de reino no surge en el Nuevo Testamento ni en el libro de Mateo. Recordemos que le dije al inicio de esta clase que Mateo le está escribiendo su texto ¿a los qué? A los judíos, ¿correcto? Y en esa perspectiva, ojo, no hay entonces
digamos, un nacimiento del reino allí. Si Él les está hablando del reino de los cielos y que ese reino de los cielos ha llegado con Cristo, pero que todavía no ha llegado, ¿correcto? Que podemos experimentar cosas, pero hay otras cosas que todavía no podemos experimentar, etcétera, es porque ellos tienen un concepto de reino. El reino no inició en el Nuevo Testamento. El reino inicia en el Antiguo Testamento. Y hay muchos términos en hebreo, así como los hay en el griego, para referirse al concepto de reino, ¿correcto? Permítame entonces hablar de algunos de ellos. Un primer término es melujá o melucá. Permítame, lo voy a escribir acá. Porque, reitero, esta es la palabra que estoy trabajando acá. Malucá. ¿Qué significa eso de Malucá en el Antiguo Testamento? Porque es en el Antiguo Testamento donde surge ese concepto de reino. ¿De dónde surge? ¿De dónde surge? Este término Melucá o Malucá generalmente se traduce por realeza, ¿correcto? ¿Y a qué significa eso de realeza? ¿O qué significa? Es el hecho de, por una parte, ser el rey y por otra parte, ejercer la autoridad propia de esa función. ¿Ya? ¿Dónde comienza el concepto de reino en la Biblia y para el pueblo de Israel? No inició en Mateo, inicia en el Antiguo Testamento. Recordemos nosotros que en el Antiguo Testamento hay digamos, una clase de gobierno, ¿correcto? Es el famoso gobierno hierocrático, que era el gobierno de los sacerdotes. Hiero significa sagrado, kratos, poder, poder sagrado. La cabeza visible de ese gobierno hierocrático era el sacerdote, pero era un gobierno teocrático, ¿ya? Entonces, un gobierno teocrático terrenalmente se llama hierocrático, ¿ya? Y la cabeza visible de ese gobierno era el sacerdote, pero ustedes saben que el sacerdote nació corrompido, se dañó todo ese asunto. En la conquista de la tierra, en la época de los jueces, hay otra clase de gobierno que se llama el gobierno anfictiónico. Ese gobierno anfictiónico tiene como característica, es el gobierno de los jueces. Recordarán ustedes, ahí está Gedeón, Jefté, allí está Sansón, Débora, Baraj, etcétera. Esos son los jueces que gobiernan a Israel. Pero recordarán también que más o menos por allá en el año 1050, el pueblo de Israel se reúne. En ese momento está gobernando como juez en Israel Samuel, recordarán ustedes, y el pueblo se reúne y le dicen le dicen a Samuel: mi hijo, necesitamos y queremos un rey. Queremos un rey, recordarán ustedes. Y ellos les grimen tres conceptos a Israel, ¿correcto? Perdón, a Samuel. El primer concepto para solicitar un rey: queremos ser como las demás naciones, ¿correcto? Es decir, las otras naciones tienen reyes, nosotros también necesitamos un rey. Nosotros queremos tener un rey, queremos imitar a esas naciones, queremos tener un rey. Entonces, en el gobierno anfictiónico, aquí está la palabra para anfictiónico, no era un gobierno, digamos, centralizado. Ningún juez gobernó totalmente a Israel, ninguno. Los que más libertaron tribus fueron Débora y Barak, que libertaron más o menos 6 o 7 tribus. De resto, hubo unos que libertaron 3 tribus, 2, 1 en su mayoría. Entonces eran gobiernos, digamos, tribales, ¿correcto? Y obviamente Israel estaba bastante atomizado, ¿no? Bastante atomizado. Y entonces ellos dicen: a ver, nosotros queremos un gobierno central.
¿Por qué? ¿Para qué? Porque queremos ser como las otras naciones. En segundo lugar, de querer ser como las otras naciones, también queremos que alguien nos saque a la guerra y nos traiga en victoria, ¿correcto? Entonces, eso no lo puede hacer un juez porque en el gobierno anfictiónico, reitero, cada tribu tiene eso en la Biblia se llama los Geber, en el hebreo. Los Geber, su propio líder de la casa y todo ese asunto, ¿ya? Entonces, si nosotros vamos a la guerra y estamos tan atomizados, pues la gente fácilmente va a acabar con nosotros, nuestros enemigos. Entonces necesitamos unirnos, seamos igual de unidos como están las otras naciones, por una parte, y por otra parte que necesitamos un líder que nos saque a la guerra y nos vuelva a traer en victoria, ¿correcto? Y un tercer aspecto es el favorecimiento de los intereses de las familias burguesas de Israel. En Israel también hay familias burguesas en esa época. Esas familias burgueses, claro, hablar de burguesía en ese tiempo, digamos, es como un anacronismo, pero para que entendamos, una familia burguesa es una familia, pues, digamos que tiene condiciones económicas, sociales y políticas que solamente ellos las tienen, los demás no. Entonces, esas familias burguesas, es decir, los adinerados del país, son los que impulsan esa constitución, esa institución de la monarquía, ¿correcto? Necesitamos, digamos, porque ellos saben más o menos cómo se maneja la política. Y ellos saben que una familia burgués va a ser tremendamente favorecida con el concepto del monarca, porque el monarca no va a poder gobernar, ¿correcto?, sin ellos. Y entonces se van a favorecer recíprocamente. Rey, nosotros lo favorecemos a usted y usted nos favorece a nosotros. Usted saca leyes que nos favorezcan a nosotros, nosotros lo secundamos a usted, lo hacemos también rico, poderoso, y allí todos nos hacemos ricos, ¿ya? No vaya a creer usted que un rey va a legislar, o un presidente, va a legislar para los pobres. Un presidente siempre tiene que legislar para la gente que lo subió al poder, ¿ya? Entonces esos tres conceptos vienen allí, digamos, como petición a Samuel y bienvenida la monarquía en Israel. ¿Cuándo nace la monarquía en Israel? ¿En qué fecha? 1050 al 931. Esto es lo que se conoce como la monarquía unida. Esto se conoce también como la época o la edad de oro en Israel. Ojo, estoy hablando del reino de Dios o reino de los cielos en Mateo. Perdón, y entonces, ¿por qué se fue para el Antiguo Testamento? Porque les estoy explicando de dónde surgió el concepto de reino de Dios, porque ese concepto no nació allí en Mateo. Mateo lo que está haciendo es recogiendo una esperanza que hay en el pueblo de Israel desde hace mucho tiempo. ¿Cuál tiempo? 1050 antes de Cristo. Allí están. ¿Y por qué le estoy dando solamente esta fecha? 120 años más o menos. Porque allí es lo que se conoce como la monarquía unida o como la época de oro de Israel. Monarquía unida, ¿por qué? Porque fue el tiempo en el cual el pueblo de Israel estuvo digamos, vigente como nación. Ni antes ni después de esta fecha se puede hablar de Israel como nación. ¿Correcto? Cuidado con esto. Ni antes, porque antes es un gobierno, como les dije, anfictiónico, que es una liga de tribus. Ni después, porque después fue dos reinos antagónicos, reino del norte y reino del sur, y eso, digamos, entró en una guerra civil en Israel, donde se dividieron así maluco. Ya, entonces hubo 120 años de monarquía unida en la cual gobernó. ¿Quién fue el primer rey? Saúl, David, Salomón. De entre esos tres, Saúl pasa sin pena ni gloria, ¿correcto? O más bien con más pena que gloria, la verdad. Hace muchas cosas mal, tiene una de las peores situaciones que tiene Saúl es tener una autoestima baja, muy baja, tremendamente baja, y eso lo lleva al fracaso. Está David, pero entonces la teología dice
que Dios desechó a Saúl y escogió a David. ¿Correcto? Ustedes están viendo allí un tablero, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, muy bien. Entonces, el Señor desechó a Saúl y escogió a David. Y con David hace una cosa que se llama un pacto. Eso es lo que se conoce como el pacto davídico según la teología dispensacionalista. Hace un pacto en el cual le dice, no faltará nadie, no faltará una persona en tu trono. Te prometo, David, que siempre se sentará alguien de su descendencia en el trono. Esa es una promesa que le da David a Salomón. El Señor a David. Luego de David viene entonces Salomón, nosotros ya conocemos, etcétera, etcétera, todo lo que pasó. Salomón no fue ese hombre tan sabio, empezó siendo un sabio, pero terminó siendo un abusivo, con impuestos altos para la gente, bueno, una cantidad de situaciones, hasta que en el 931 se divide el reino. Reino del norte que se llama Israel, y el reino del sur que se llama Judá, con su capital Jerusalén. ¿Correcto? Y aquí en esta parte hay más o menos unos más o menos 19 reyes en el reino del norte y en el reino del sur 20 reyes. Pero esos dos reinos son antagónicos la inmensa mayoría de este tiempo, desde el 931 hasta el 721 está el reino del norte, ¿correcto? El reino del sur está del 931 hasta el 586, está el reino del sur. Pero finalmente esos dos reinos son destruidos. El reino del norte a manos del imperio asirio, el reino del sur a manos del imperio babilónico. Pero cuidado, para la gente que habita en el sur, es decir, en Judá, en Jerusalén, todos los reyes del reino del norte son reyes usurpadores, no son legítimos. Reitero, para la gente del reino del sur, es decir, de Judá con su capital Jerusalén, todos los del reino del norte son usurpadores, no son gente, digamos, puesta por Dios. Todos los reyes del reino del sur son de la dinastía davídica. Los del reino del norte no. Los del reino del norte hubo varias familias gobernando. En el reino del norte hubo dos grandes familias o dos grandes dinastías, que fue la dinastía de Jehú y la dinastía de los Onridas. ¿Ya? Pero bueno, en todo ese proceso está también, por otro lado, los profetas. Los profetas, que son gente que Dios levanta porque el rey hace alianzas con el sacerdote. Hace alianzas con el sacerdote, y eso fusionaron los dos poderes, político y religioso, en uno solo, y eso fue, digamos que una maquinaria que arrasó con todo. Dios levanta a los profetas para que le haga frente a esa alianza, a ese maridaje entre política y religión. Pero los profetas, cada vez que ven subir a un rey a gobernar, eso fue un tiempo de anarquía terrible. La época de la monarquía dividida en Israel fue una anarquía tremenda. Hubo reyes que gobernaron 6 meses, 1 mes, 7 días. Imagínense, es como si en Colombia o en el país donde usted está, un presidente gobierna 6 veces. ¿Y qué pasó con él? Lo mataron. Sube de repente otro a gobernar y al mes lo matan. Sube otro a gobernar y a los 7 días lo matan. Eso estaba haciendo una cosa loquísima en Israel en cuanto a seguridad y en cuanto a política. Eso era tremendo. Y los profetas, de ver los fracasos constantes del rey, ellos empiezan a abrigar esperanzas escatológicas. Escatológicas. Ojo, Dios le dio una promesa a David. Le dijo que
nunca iba a faltar una persona de su familia que se sentara en su trono, ¿correcto? Pero eso se va a dar, decían los profetas, cuando eran profetas verdaderos, eso se va a dar, pero todavía no, porque ellos pasaba lo que muchas veces pasa en estos países, que uno ve así hacia el horizonte, y cuál de estos políticos traerá, digamos, como un cambio. ¿Cuál de estas personas hará algo no por los poderosos, no por los burgueses, sino por los pobres? Y por más lejos que se vea, no, eso no hay posibilidades de nada. Eso les pasaba a los profetas. Veían que los reyes, cada vez que subía un rey, era peor que el otro, peor, con más impuestos, con más guerra, con más despojo, con más explotación, con más muerte, etcétera. Y ellos, aferrados a la promesa de Dios a David, ¿correcto? Dijeron, sí va a haber un rey de la estirpe davídica que se va a sentar en el trono de David. Pero todavía no. Todavía no. Entonces, eso lo convierte en escatología. Aquí estoy hablando de los siglos noveno, octavo, séptimo, sexto, ¿correcto? Antes de Cristo. Por eso hablo de escatología. Para ellos, en esos momentos, eso era los últimos tiempos. Para nosotros ya son tiempos pasados, pero para esos profetas del Antiguo Testamento eran momentos escatológicos. Entonces, allí es cuando se despierta en el Nuevo Testamento Cristo, ¿correcto? Y entonces Cristo viene hablando como Mesías, viene hablando como Rey, viene hablando del reino de Dios. Y Mateo cae en cuenta de eso. Y Mateo empieza diciendo, ese reino del cual se le hizo promesa a David allá. Y ese rey del cual allá en el Antiguo Testamento se dijo tantas cosas que no se pudieron cumplir, llegó ya. Este es del cual se dijo. Y recordemos nosotros que en los primeros en los primeros capítulos de Mateo, capítulo 1, de hecho, la Virgen concebirá, dará a luz un hijo, llamará su nombre Manuel, etcétera. Entonces está diciendo, ese rey del cual dijo el profeta Isaías es este, Jesucristo. Y entonces, para estas personas que aceptan a Jesucristo como Señor y Salvador, ese concepto de reino que nunca pudieron llevar a cabo los reyes, humanamente hablando, los reyes, esos que gobernaron entre el 931 y el 586 en Israel, ninguno de ellos pudo hacerlo, pero este que viene acá sí puede hacerlo. ¿Ya? Entonces, si viene el rey, pues entonces también viene el reino. Vino Cristo y entonces con él viene ese reino tan deseado. Y claro, obviamente los reyes que gobernaron, los 40 reyes que gobernaron en Israel, realmente hubo 42 reyes contando con Saúl, David, Salomón. 42 reyes que gobernaron, realmente de ellos solamente 3, digamos, hicieron las cosas de manera adecuada, que fue David, obviamente, Josías y Ezequías. Hubo otros que hicieron las cosas medianamente bien hechas, otros más o menos 4 más, y el resto fueron un fracaso total, un fiasco total. Entonces ahora les presento, dice Mateo, a ese rey, a ese sucesor de David, se los presento, y este rey va a hacer todo lo que deberían haber hecho esos de allá y que no pudieron. Y va a implementar un reino como lo debieron haber implementado esos de allá, y que el pueblo siempre lo estuvo esperando, y que los sacerdotes y profetas verdaderos lo estuvieron esperando, pero que nunca pasó. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento el reino de Dios, los sacerdotes, los reyes, fueron personas que siempre se estrellaron de frente contra la ley. O sea, la ley, lo que llaman los judíos la Torá, fue como aquella piedra contra la cual la monarquía en Israel en la antigüedad se estrelló y se hizo pedazos. Pero ahora viene uno
que no solamente cumplen la ley, dice Mateo, sino que incluso lleva la ley a la perspectiva escatológica de ella. Por eso Jesucristo dice, yo no vine a abolir la ley, sino a cumplirla. Perdón, pero muchas veces dice, oísteis que fue hecho, pero yo os digo que. Entonces, finalmente, ¿qué? ¿Sí estás para cumplirla o finalmente la estás aboliendo? Y entonces lo que Jesucristo está haciendo es cumplirla por una parte y elevarla a su estado escatológico, es decir, a lo máximo en que se puede exponer una ley. ¿Qué es lo máximo que se puede exponer? La actitud en la persona. La actitud en la persona, porque en el Antiguo Testamento dice no adulterarás, ¿correcto? Y cualquiera que adultere entonces tiene que ser apedreado. Jesucristo dice un momento, no tan rápido, porque es que no es solamente la penetración, no es solamente el coito, es que si usted desea a ese hombre o a esa mujer en su corazón, lo desea, lo anhela, ya adulteró con él o con ella en su corazón. A eso es a lo que se refiere la escatología de la ley. Que Dios allá no va a decir, pero a ver, ¿alcanzaron a consumir el acto sexual o no? No, 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 pues nos gustamos siempre, de pronto nos besamos, pero no nada más. No, pero ¿y el corazón? La actitud del corazón. Ya, entonces ese rey no solamente va a cumplir aquellos que no pudieron cumplir, sino que aparte de eso, va a hacer que esa ley adquiera su verdadero y su total significado. Y que su reino entonces sea, digamos, un reino como el esperado, no por las familias burgueses, sino por el pueblo. Por eso en el discurso inaugural de Jesucristo, ¿se acuerdan ustedes? También Jesucristo le echa mano al profeta Isaías cuando dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ungió el Señor para dar buenas nuevas a los pobres, para devolver la vista a los ciegos, para decir a los de la cárcel salgan, correcto, a los quebrantados de corazón, etcétera, etcétera. Lo más paria de la sociedad. Lo más paria de la sociedad va a ser representado en este nuevo reino que viene. ¿Listo? Entonces, eso es como lo que está pasando allí. Bien. Preguntas de lo que les he dicho hasta el momento. Pastor, uno a veces cuando leía la Biblia y leía sobre el reino, a veces pensaba uno que el reino de Dios o el reino de los cielos era un lugar donde que no había sufrimiento, no había enfermedades. Uno a veces pensaba, ¿no? Cuando leía del reino de Dios, que era un lugar donde existían esas características. Allí es un poco complejo porque sin duda creo que a la mayoría nos han dicho del lugar, incluso nos leen el texto. Nos leen el texto a lo que tú te estás refiriendo es a Apocalipsis capítulo, y les invito que vayan conmigo allí. Apocalipsis capítulo 19 creo que es. Donde dice, ven acá, te mostraré la esposa del Cordero. Y me llevó ya, Apocalipsis 21, 9. Apocalipsis 21, 9. Dice así. Luego vino uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas con las últimas 7 plagas y me dijo, ven acá, que te voy a mostrar a la novia. Ojo, ven acá que te voy a mostrar a la novia del Cordero. En otras traducciones dice a la esposa del Cordero. ¿Listo? El ángel me llevó por medio del Espíritu a lo alto de una montaña y me mostró la ciudad santa de Jerusalén, que bajaba del cielo desde donde está Dios. La ciudad brillaba con luz de Dios, parecía una piedra preciosa, un diamante, y era clara como un cristal. Tenía una muralla grande y alta con 12 puertas en las cuales había 12 ángeles. En la puerta estaba escrito el nombre de las tribus de Israel. Había 3 puertas hacia el oriente, ojo, y empieza a describir las calles de oro, mar de cristal, las puertas de perlas, y eso a usted y a mí nos han dicho
eso es el cielo. Allí está escribiendo el cielo. No, eso no es el cielo. No. Mire que todo está bajo la tesis de, ven acá, te mostraré la novia del Cordero. Y empieza a describir a esa novia del Cordero. Lo que usualmente se ha dicho, eso es el cielo, son características que tiene que tener la iglesia. Allí yo me atrevería a preguntar, y eso es una pregunta que usted se tiene que dar la respuesta. ¿El cielo es un sitio geográfico o un estado espiritual? Y si tenemos que preguntarnos de eso para el cielo, también tenemos que preguntarnos para el infierno. ¿El infierno es un sitio geográfico o un estado espiritual? Allí usted se tiene que dar esa respuesta. Ahora, ¿y eso qué tiene que ver con que sea sitio geográfico o estado espiritual? No tiene que ver nada y tiene que ver todo, porque allí hay unas connotaciones muy importantes. Lo que pasa es que nosotros, miren, tenemos una gran situación. Ojo, escuche lo que le voy a decir. Entre más cosas materiales nosotros necesitemos para creer en el Todopoderoso, eso es consecuencia de una fe inmadura. Ojo, entre más iconografía. ¿Qué es iconografía? Iconografía son todas esas cositas que nosotros tenemos que tienen que ser físicas, materiales, para poder creer. No, nosotros los cristianos por lo general no tenemos tanta iconografía. El icono que más manejamos es la cruz. Por lo general está siempre representada en las iglesias y en las denominaciones una cruz, una Biblia, un mundo. Si se dan cuenta ustedes, por lo general en los logos de las iglesias y todo ese asunto. Nuestros hermanos católicos tienen muchísimo más iconografía, ángeles, arcángeles, santos, vírgenes, etcétera, etcétera. Los judíos también tienen una iconografía impresionante. Ellos tienen la menorá, o sea, el candelabro, tienen la kippah, tienen el talit, tienen una cantidad de cosas impresionantes. Ojo, entre más iconografía, entre más cosas materiales nosotros necesitamos para creer en Dios, es porque nuestra fe es más flaca, es más inmadura y más débil. Entre menos cosas nosotros, cosas materiales necesitemos nosotros para creer y confiar en Dios, más madura es nuestra fe y más madura es nuestra espiritualidad. Necesitas de pronto una iglesia, un templo para ir a congregarte. Juan Wesley decía de manera bastante interesante, el mundo es mi parroquia. Uno necesitaría un templo donde ir a congregarse o tiene la capacidad de congregarse en medio de este mundo en el cual Dios nos colocó a nosotros. Y de que mi hermano feligrés sea la prostituta de allá, sea el ladrón de acá, sea el maldiciente de acá y sea el borracho de allá, y sea ese ladrón de cuello blanco. ¿Cuál creen que es el templo que Dios quiere que nosotros habitemos? Retomo las palabras de Juan Wesley, el mundo es mi parroquia. Entonces, desde esa perspectiva, nosotros nos enseñan del reino de los cielos, así, un lugar. Allá hay un trono, y como la Biblia habla del trono, claro que sí. Y entonces nos imaginamos, usualmente, si hay un trono, entonces tiene que haber un sitio o un lugar físicamente hablando. ¿Correcto? Y entonces hay un trono y sin duda entonces hay un anciano con una barba larga, grande, así, el anciano de días, un bastoncito tratando de levantarse allí a caminar un ratico por allí, mucha sabiduría, eso sí, mucha autoridad. Todo eso es muy válido y respetable. Pero nosotros tenemos que llegar al punto de no necesitar absolutamente nada de eso para creer ni en Dios, ni en sus promesas, ni en la verdad de su mensaje. Eso es un desafío que tenemos que plantearnos a diario, a diario.
Y retomo la pregunta que le hice hace un rato. ¿El cielo es un sitio geográfico o un estado espiritual? ¿El infierno es un sitio geográfico o un estado espiritual? Son aspectos que debemos trabajar nosotros. Alexandra, ¿levantaste la mano? Sí, ya con respecto de la unción, ¿no? ¿Puede una persona dejar pasar su llamado o lo que tiene que hacer por estar esperando como una experiencia como usted la describió, ¿no? Y dice, no, hasta que yo no, que bueno, se imagina un poco, conozco a alguien que él me cuenta que se imagina que es algo súper extraordinario, ¿no? Sí, se puede pasar uno toda la vida esperando eso, ¿no? Alexandra, gracias por esa intervención bastante interesante. Eso es más común, mucho más común de lo que nosotros creemos. Hay una cantidad de gente en el mundo con llamado, y que aman a Dios. Sí. A veces por temor, a veces por indecisión, a veces por capricho, que están esperando que Dios se les aparezca con, reitero, con truenos en su trono, así, con voz de mando, con voz de arcángel y que diga, Luis Carlos, eres tú eres el súper escogido, yo te voy a usar. Naciones están esperando por ti, vas a ser grande en mis manos, etcétera, y de ahí para allá. Y la inmensa mayoría de veces eso no va a tener lugar, no va a tener lugar. El llamado de Dios muchas veces pasa, ¿sabes cómo tiene lugar el llamado de Dios muchas veces en la vida? ¿No? Tú te das cuenta de una necesidad en el lugar donde estás. Y es un deseo fuerte de suplir esa necesidad. Por otro lado, el llamado está muy en consonancia con los dones naturales que Dios nos dio a cada uno. Es decir, una persona no puede decir, a mí Dios me llamó para la música, pero no tiene actitudes de música de nada, se equivoca, es desafinado para cantar, no se le da lo de los instrumentos. No, ahí no hay coherencia. A menos que tenga el talento por allá bien guardado y que tenga que explorarlo, que también suele suceder. ¿Ya? Pero entonces hay que tener en cuenta esa parte. No, Dios lo llama a uno es muchas veces, reitero, desde la necesidad. Doris. No. También iba como a preguntar algo al respecto de eso. Bueno, muchas personas de pronto ha hablado, les ha mostrado, les ha revelado de pronto en cuanto a su llamado, pero la persona que no sabe entonces cómo descubrir ese llamado. Es un proceso, digamos, un poco complejo. También es una excelente pregunta. Bueno, es un proceso en el cual, reitero, los dones están muy en consonancia con eso. Los dones que esa persona tiene de manera natural. Uno. Dos, hay una convicción acá, una convicción interna, que esa convicción no te la quita nadie. Esa convicción no se da cuando todo está bien, se da es cuando todo está mal. Y sin embargo, esa persona sigue con esa convicción. Tres, las personas que lo conocen y que han visto, digamos, algunas actitudes y aptitudes en esa otra persona dan testimonio de él. Entonces, hay gente que, no me estoy refiriendo a veces al profeta, no puedo decir profeta, sino profeta, que a veces, digamos, por cañar, pues, por adular a la persona, le dice, mira, es que Dios te tiene para ese. No me refiero a esa persona, pero sí me refiero, digamos que el testimonio de la iglesia. Que una persona hace X cosa y los otros le dicen, uff, tú deberías dedicarte a eso. Tú eres buenísimo para eso. Entonces, si Dios te llamó, por ejemplo, para, qué sé yo, reitero, para cantar, para predicar, tú lo haces y la gente te dice, definitivamente lo haces de manera espectacular. Tienes que irte por ese lado. ¿Ya?
Y es continuamente, la gente que por lo general te escucha hacerlo, te ve hacerlo, van a decir por lo general lo mismo. Esas son, digamos, maneras en las cuales Dios está mostrando, digamos, su llamado a esa persona. Y reitero la que ya había dicho, de una de las más comunes, es que tú ves una necesidad en la iglesia o en el mundo, porque los llamados no son solamente a la iglesia, ojo con eso. Los llamados no son solamente apóstol, evangelista, pastor, maestro y profeta, no. Los llamados son, Dios puede que te haya llamado a ti para que le sirvas como psicóloga, para que le sirvas como carpintero, como mecánico. O sea, los llamados no son solamente dentro de la iglesia. Eso tenemos que entenderlo. Porque el reino de los cielos está dentro de los mecánicos también. El reino de los cielos está entre los médicos, entre los albañiles y entre los ingenieros. Y allí tenemos que ser embajadores del reino. ¿Sí me hago entender? Entonces, esos son algunos de los elementos. Te mencioné como 4 o 5. Convicción propia, testimonio de los demás, inclinación natural a hacerlo, el ver una necesidad e intentar suplir esa necesidad. En fin. Gloria creo que había levantado la mano. Sí, pastor, gracias, pero ya me contestó la pregunta. ¿Ah, sí? Oh, bueno. Listo. ¿Qué otras preguntas tenemos? Yo pensaba, pastor, que cuando uno le dice, cuando le leen en la iglesia que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, yo pensé que la verdad era la palabra de Dios. O sea, que uno predica la verdad y levanta la Biblia y la muestra. Ay, qué pena. Lo que pasa es que, no, y de hecho la verdad está contenida en el texto bíblico. Pero, a ver, no hay una definición de verdad en la Biblia, no la hay. Ese sinvergüenza del Pilato nos quitó esa posibilidad. Porque Pilato hizo, cuando está hablando con Jesucristo, recuerdan antes de crucificarlo, Pilato hizo lo más sabio que puede hacer un ser humano. Curiosamente, Pilato es testimonio de la mayor genialidad de un ser humano y la mayor estupidez de un ser humano. Pilato está frente a frente con Cristo y le dice, ¿y qué es la verdad? ¿Recordarán ustedes? Cuando se está entrevistando, le dice, ¿y qué es la verdad? Pero el muy menso, después de tener esa idea tan brillante de preguntarle a Dios en persona qué es la verdad, acto seguido hizo lo más estúpido que puede hacer un ser humano. Darle la espalda e irse. No esperó que Jesucristo le respondiera qué es la verdad. ¿Y sabe por qué no respondió? Porque Pilato tenía su propia verdad. No le interesaba la verdad de Cristo. Entonces, claro, la Biblia es la verdad. Ahora, el asunto es que la Biblia tiene 1189 capítulos, 31.173 versículos, más de 3 millones de palabras. De entre todo eso, ¿qué es la verdad? O sea, no es tan sencillo. Claro, está contenida ahí, pero apliquemos esa verdad, sobre todo aplicar esa verdad, digamos, a los sistemas políticos que tenemos, a los sistemas económicos. Apliquemos esa verdad a la bioética. Apliquemos esa verdad al transhumanismo. Apliquémosla a los desmontes de la Amazonía. Apliquémosla a las bebidas azucaradas. Es decir, ¿cómo aplicamos esa verdad allá? ¿Sí? A eso es a lo que se refiere, que no es tan fácil, no es tan sencillo. ¿Cómo yo elaboro un discurso con base en el texto bíblico para decirle a los dueños de los bancos y su nefasta economía neocapitalista lo que están haciendo está mal? Está mal, ellos van a decir ¿por qué? ¿Por qué está mal si incluso la ley nos está favoreciendo? Y que usted le pueda decir como embajador del reino. Ojo, y en el reino de Dios, el sistema económico es este y este. Esa es la verdad. ¿Cuál? Hay que extractar. ¿Cuál es el sistema económico regido que cumple con el principio divino? Porque todos estos sistemas, como el reino de Dios es un reino, y también es política porque el reino, o sea, todo que es política, el arte de gobernar, pero no puede ser esa política sucia, corrupta, cochina a la cual nos tienen acostumbrados.
¿Cuál es entonces la verdad del sistema político que Dios vino a implementar en su reino? ¿Cuál es la verdad del sistema económico que Dios vino a implementar en su reino? ¿Cuál es la verdad de la soberanía alimentaria del reino de Dios frente al sistema de manipulación alimentaria que tienen todos estos grandes multinacionales como Monsanto? Entonces, eso no es tan sencillo. ¿Qué dice? ¿Cuál es la verdad de la Biblia frente a los alimentos transgénicos? ¿Cuál es la verdad de la Biblia frente a la corrupción que nos tienen acostumbrados nuestros líderes y gobernadores y alcaldes y todo ese asunto? Allí, ¿cómo construimos esa verdad a partir del principio bíblico? ¿Me explico? Ese es el desafío para nosotros hoy. Construya un discurso que cale en las circunstancias que estamos viviendo nosotros hoy. Les decía que el reino de los cielos es un reino escatológico. Pero a nosotros nos corresponde, porque la escatología en el cristianismo no es algo que va a pasar allá. Esperemos que venga lo escatológico, porque como es los últimos días, no. El que es parte del reino de los cielos, lo que tiene que hacer es traer esa escatología de allá y colocarla en nuestra realidad presente. Es decir, cómo implementamos lo que finalmente va a ser implementado, pero que no sea en 100 años, en 200 o en 1000, o yo no sé en cuánto tiempo va a tener lugar la segunda venida de Cristo. Cómo no esperamos eso allá, sino cómo la implementamos acá. Ese es el gran desafío de los que pertenecemos al reino de Dios. Y es lo que se espera de nosotros. Entonces es bastante fuerte ese aspecto. Preguntas. Tremendo. Bueno, entonces estamos... Dice Doris, está en el chat diciendo, muy interesante toda la historia de los reinos. Definitivamente es necesario estudiar y salir de tantas reglas de hombres. Sí, sí. Sí, infortunadamente, a ver, lo que pasa es que nuestros pastores, yo soy pastor también, son bellos, aman al Señor, son hombres de oración, de ayuno, de testimonio, pero por lo general no son teólogos. Eso es exactamente como una persona quiere ser médico sin estudiar medicina. O sea, un médico, una persona que no haya estudiado medicina puede ejercer, puede hacerlo hasta que lo atrapan y lo echan a la cárcel. Un abogado puede ejercer lo que llamamos el famoso tinterillo. Cuando se habla de médicos, hay gente que sabe mucho, pero termina siendo como un yerbatero, ¿correcto? El tinterillo, sabe mucho de leyes, etcétera, etcétera, pero no pasa por una universidad. El psicólogo, una persona que hace psicología o que practica la psicología, usted le exige al médico que haya estudiado medicina, al abogado que haya estudiado leyes y al psicólogo que haya estudiado psicología, pero no se le exige al pastor que tiene en sus manos la responsabilidad de los seres humanos y su espiritualidad, su salvación, su condenación y sus creencias religiosas y teológicas. No se le exige que estudie teología. ¿Sabe quién le está exigiendo al gobierno que estudie teología a los pastores? ¿Quién le está exigiendo a los pastores que estudien teología? Perdón, el gobierno. ¿Y sabe qué dijeron los pastores cuando el gobierno dijo tienen que ser egresados de universidad? Dijeron, eso es un ataque de Satanás. Sí. Es un ataque de Satanás. Entonces, esto es grave, gravísimo, porque la inmensa mayoría de pastores en Latinoamérica, en Europa es un poco más, el porcentaje es más elevado, pero en toda Latinoamérica, en Norteamérica, el 80%, de 100 pastores, 80 pastores no han estudiado teología. Wow.
Y hacemos teología todos los días, sin saber cuáles son sus caminos, cuáles son sus métodos, cuáles son sus herramientas, qué es lo que persigue la teología, pero hacemos teología todos los días. ¿Se dan cuenta de lo delicado que es este asunto? Y cuando una persona que de pronto lo ha hecho va y les quiere decir algo, la letra mata, el espíritu vivifica. No tenemos necesidad de estudiar. Ahí dice la Biblia que el espíritu nos enseña todas las cosas. Biblia, oración y ayuno. Pare de contar. ¿Qué más necesitamos? Cuidado con la teología. Bastante la Ah, mente. sí. Entonces, así estamos. Así estamos. Eso tenemos que... digamos, en cuanto a vida devocional y vida de consagración y todo ese asunto, claro, hay que copiarle a sus pastores. Hay que copiarle. Hay que copiarle, porque uno tiene que reconocer que no por el conocimiento, eso no es garantía de que se viva una vida de santidad. Así como tampoco es garantía de que una persona habla en lenguas y por eso se está viviendo una vida de santidad, de pronto tiene una cantidad de cosas guardadas allá que uno no sabe. Muy seguramente es así. Pero en cuanto a lo que es, digamos, testimonio, vida devocional, oración, ayuno, cópiele a un pastor así. Pero en cuanto al conocimiento, cópiele a una persona que haya estudiado. Es lo más obvio. Es lo más obvio porque usted, cuando está enfermo, usted no dice, voy a ir allí al yerbatero de la esquina, voy a ir al tinterillo, ese señor conoce mucho de leyes. ¿Tiene un título en derecho? No, no tiene, pero el tipo sabe, es que yo lo he visto, yo lo he escuchado cómo habla. No, usted tiene que ir a donde un abogado que pueda representarlo legalmente. Así también es lo mismo. Tendríamos que, aunque por ejemplo, en Latinoamérica está viendo ya mucha gente que se está preparando, gracias al Señor. Pero es que el porcentaje es demasiado elevado. Demasiado, demasiado elevado. Curiosamente, los que más están preparando son los hermanos pentecostales de la iglesia pentecostal, de la iglesia unitaria o los unicitarios que llaman. Son los que más se están preparando. Eso está muy bien. ¿Ya? En fin, bueno, allí estamos entonces trabajando. Les estaba hablando de dónde surge ese concepto del reino, que no surge, les decía yo, en el Nuevo Testamento ni con Mateo, sino que Mateo está recogiendo algo que ya viene desde hace cientos de años atrás. Cientos de años atrás, más o menos desde el año 1000 antes de Cristo o 500 antes de Cristo. Desde allá viene ese concepto. Favorecido por los profetas que ven en los reyes el fracaso permanente de la monarquía y que guardan esperanzas de que vendrá un rey que cumplirá con todo aquello que se debe cumplir. ¿Ya? Sí, Doris aquí dice algo muy cierto. Doris está escribiendo por el chat, dice, debemos buscar el conocimiento y la intimidad. Sí. Ese es digamos, ese es el equilibrio perfecto. Lo que pasa es que no es tan fácil. Eso no es tan fácil porque una persona termina diciendo, bueno, vea, tengo estos pocos libros acá para leer. ¿Qué hago? Me meto aquí a estudiar este libro. Estaba dictando unas clases ahora en la mañana de hebreo. Bastante denso, este libro. Entonces una persona dice, a ver, ¿qué hago? Me meto todo este libro de hebreo en la cabeza, practico, que eso me va a llevar muchísimo tiempo de estudio, o me meto en la oración, en el ayuno. Entonces, usualmente las personas tenemos cierta tendencia. El que tiene la tendencia al estudio, a la educación, etcétera, dice, no, me encanta el hebreo, yo voy a trabajar, voy a practicar, voy a ver cómo es esto. Y el que tiene también una tendencia un poco más digamos, piadosa, más dada a la experiencia, dice, no, yo me voy a la oración y el ayuno. Cualquiera de las dos realidades, por separado, son un peligro. Son un peligro. Yo les he dicho, tengo por ahí un artículo que escribe en la revista de la universidad del término conocimiento de Dios. ¿Recordarán ustedes?
y les decía que el conocimiento, que es la palabra, esto se están viendo un tablero aquí, ¿cierto? Sí. Sí, Sí, pastor. Que la palabra yada, que es lo que se dice, misericordia quiere y no sacrificios, conocimiento yada de Dios más que holocaustos. La palabra para el griego, esta palabra yada en el hebreo, en el griego es la palabra ginosco. La palabra ginosco. Ambas se traducen por conocimiento. Pero somos nosotros los del error. Estos términos en el hebreo y en el griego, cuando habla de conocimiento de Dios, incluye 4 áreas. Tengo unas enseñanzas de esto en hebreo, 4 en internet. La primera es lo experiencial, es decir, la experiencia. Lo segundo es el intelecto. Lo tercero es la relación, que decía Doris ahorita, intimidad. Y lo cuarto es la proclamación. Conocer a Dios incluye esas 4 áreas. Una persona que haya tenido una experiencia con Dios puede decir que conoce a Dios. Esas experiencias puede ser, ustedes, yo escuchamos mucha gente que dice, yo estaba enfermo y desahucié a los médicos, me mandaron para la casa a morirme allá y alguien me habló de Dios y oraba por Dios, por mí y Dios me sanó y de eso ya hace 30 años. Esa persona puede decir, yo conozco a Dios porque Dios lo sanó de cáncer o de sida o de qué sé yo. No, no puede decir eso. Pero por otro lado, una persona que se metió a leer hebreo, griego, teología sistemática, historia de la iglesia, pastorales, crítica textual, etcétera, etcétera, esa persona que tiene todo ese conocimiento intelectual puede decir, ¿yo conozco a Dios? No. Y esa es la gran pelea que hay en la iglesia. Porque hay varias iglesias que se van por el lado del neuma. Cuando hablo del neuma, son iglesias que se van por el lado del conocimiento, de la experiencia, el hablar en lenguas, lo que se llama la glosolalia, el mover del Espíritu Santo, el temblar, el danzar, la risa santa, etcétera, todo eso, los milagros, la experiencia estática, todo ese asunto. Y por otro lado hay otras iglesias que tienen un énfasis más bien en el estudio de la palabra. Y esas 2 iglesias son enemigas. Eso se da en la iglesia cristiana. Los 2 movimientos son enemigos. Entonces, los que se van por el lado del neuma son las iglesias pentecostales, neopentecostales carismáticas. Las que se van por el lado del intelecto son las iglesias bautistas, luterana, menonita, Cumberland, etcétera, etcétera. Ya, esas son iglesias que se van por el lado del intelecto y ambas se miran con sospecha. Estos son unos herejes. Los otros dicen al del intelecto, no, ese es mucha letra, ese no tiene el Espíritu de Dios en su vida. No, ese no lo tiene. ¿Ya? Y ahí está ese contrapunteo. Entonces, en ese artículo yo les decía, es la fusión de ambas cosas. amén, así es. Doris, ¿ibas a decir algo? También se podría dar que quien diga, no, pues que cada quien estudie y se especialice en el llamado que tenga. Es que así sea el llamado, es decir, independientemente del llamado que tenga, tiene que haber estos 4 elementos. Reitero, sea cual sea el llamado que tenga. El de la experiencia, puede ser un apóstol, evangelista, pastor, maestro, cualquiera de esos tiene que tener esto. O sea, es decir, esto se le exige independientemente del llamado, se le exige a todo cristiano. A todo cristiano se le exige esto. Es decir, ni siquiera a todo cristiano, no. Ahí estoy cometiendo un reduccionismo. A toda persona que quiera conocer a Dios, a toda persona que quiera tener un encuentro con Dios, se le exige esto. Una cuota de experiencia, una cuota de intelecto, la relación. ¿Por qué? Porque usted puede conocer qué es lo que hace una relación de una pareja. Una cantidad de experiencias y de conocimientos permanentes llevan a esa persona a una relación. ¿Sí? O sea, en una relación uno no puede decir, no, pues es que
Me gustó muchísimo lo que pasó entre los dos hace 10 años. Pues ya no pasó, pero hace 10 años y eso todavía me mantiene con vida. No, eso no creo que sea así. Eso tiene que ser una experiencia permanente y un intelecto permanente, ¿ya? Es decir, un conocer a esa persona permanentemente. Esas dos cosas lo llevarán a uno a una relación. Y la relación necesariamente lo llevará a uno a una proclamación, es decir, hablar de esa persona que uno ama. En este caso, Dios. ¿Correcto? Pero esos 4 elementos, Dios los exige a la persona que quiera decir, yo conozco a Dios. Tiene que haber experiencia, tiene que haber intelecto, tiene que haber relación, proclamación. Todo esto obviamente aplicado a lo que dices tú ahorita, Doris, al llamado que Dios tiene para uno. ¿Ya? Entonces, esto tenemos que trabajar. De hecho, este término ya es tan importante en la Biblia que es ese término, y es tan íntimo, que ese es el término que se utiliza en la Biblia para relaciones sexuales. Relaciones sexuales. Eso es lo que, cuando dice, por ejemplo, digamos Génesis capítulo 5, conoció a Adán a su mujer Eva, está ese término ya. Y cuando dice que conoció a Adán a su mujer Eva, no es que, ay, mucho gusto, mi nombre es Adán, hola, Eva, ay, qué bonito. No. Cuando dice la Biblia, conoció a Adán a su mujer Eva, tuvieron relaciones sexuales. ¿Ya? Y esas relaciones sexuales fueron las que llevaron a esa pareja a ser una pareja delante de Dios. Y entonces eso es tan profundo, está hablando de la profundidad tan grande que Dios espera con el ser humano. Esa relación tan íntima como la intimidad de una pareja, que sea en la experiencia, que sea con el intelecto, lo lleva a esa relación y finalmente a una proclamación, a hablar de ese Dios. Todo ser humano, reitero, que se precia o que se quiere apreciar de conocer a Dios, tiene que tener estos 4 elementos en su vida. Entonces somos nosotros. La Biblia es muy clara. Cuando dice, no señores, ¿quién dijo que el intelecto va por una parte y la experiencia por otra? No, tienen que estar fusionados en el ser humano. Somos nosotros los que no tenemos esa capacidad de fusionar esas dos partes. ¿Listo? Bueno, en fin. El tiempo ha pasado mucho hoy, pero bueno, está bien. Seguimos hablando del reino de Dios en Mateo, ¿listo? Estamos en Muchas contacto gracias. entonces. El Gracias, Señor les pastor. bendiga. Un abrazo y que estén muy bien. Gracias. Bendiciones. Chao, Gracias. cuídense.